Bueno, yo soy Juan Daniel Gómez Ríos. Hoy les voy a hablar de coordenadas inteligentes y cómo utilizarla para mejorar algoritmos de búsqueda y optimización. Entonces, pensemos en una situación donde tenemos un conjunto de agentes que no cooperan entre sí, donde cada agente está programado para maximizar una función de utilidad propia. A su vez, queremos que todos ellos maximicen una función de utilidad que sea global. Entonces, pues vamos a abordar la solución a este problema tal que pues, cada agente haga el mejor movimiento posible, cumpliendo con pues, esta maximización de su propia función de utilidad y la función global utilizando aprendizaje por refuerzo. Este problema es esencialmente un problema de búsqueda, pues donde ya existen algoritmos como el recocido simulado, la inteligencia de enjambre y los algoritmos genéticos que funcionan bastante bien por su dinámica de exploración y explotación. Sin embargo, pues estos algoritmos no, digamos que no manejan experiencias previas de los agentes, por lo que eh, pues vamos a intentar crear un algoritmo diferente a partir de ellos, en particular pues en este video del algoritmo de recocido simulado para hacer un algoritmo mejor. Entonces, para ponernos un poco en contexto, el recocido simulado es un algoritmo de búsqueda metaheurística para problemas de optimización global. Eso quiere decir que no necesariamente es únicamente útil en problemas de optimización convexa, sino en otro tipo de problemas más complejos. Entonces está inspirado en el proceso del recocido de metal que consiste en calentar y enfriar el material para poder manipular el estado y el desplazamiento de los átomos y así alterar sus propiedades físicas. Entonces, teniendo una función f, el algoritmo consiste en tomar algún punto x sub a de manera aleatoria para calcular f de x sub a y escogiendo aleatoriamente algún vecino de x sub a, digamos en este caso x sub b, decidir por probabilidad si permanecer en el punto x sub a o cambiar al punto x sub b con el fin de llegar a algún punto máximo o mínimo global de la función. Esta probabilidad está sujeta a una variable t, llamamos temperatura, que va disminuyendo en cada iteración del algoritmo. Es importante decir que el algoritmo no siempre converge a un punto óptimo, digamos, global. Eso ya pues, depende de la configuración que uno le dé, la configuración inicial del algoritmo. Entonces, pues, digamos, suponemos que queremos hallar el mínimo de alguna función. Entonces, siempre que f de x sub a sea mayor que f de x sub b, cambiaremos al vecino x sub b. Porque, pues claro, como estamos buscando el mínimo de la función, pues si f de x sub b es menor, pues inmediatamente cambiamos al estado de x sub b. En este caso, la probabilidad es de 1. Pero si en cambio f de x sub a es menor que f de x sub b, pues si la temperatura es distinta de 0, pues, pues va a haber una probabilidad de que cambiemos del estado f de x sub a al estado f de x sub b, aun cuando x sub a es menor. Y esto, pues, esta dinámica se utiliza para no quedarnos estancados en un mínimo local e intentar encontrar un mínimo global. Pues uno sigue iterando esto hasta que en algún momento pues, la temperatura es 0 o muy cercana a 0 y el estado en el que nos encontramos es un mínimo global o muy cercanamente al mínimo global. Entonces, veamos un ejemplo. Digamos, tenemos esta función y tomamos algún punto inicial x sub 0, calculamos f de x sub 0. Y pues acá debajo de la función podemos ver el comportamiento de t con respecto a cada iteración. Entonces,
escogemos algún vecino cercano, x sub 1, comparamos, acá vemos, por ejemplo, que x sub 1 es menor, por lo tanto, escogemos x sub 1. Y luego comparamos con algún vecino, digamos acá en esta función, pues escogemos x sub 2. Entonces, como x sub 1 es menor que x sub 2, pero el t en estos momentos, en esta iteración, todavía es muy grande, pues existe la probabilidad de que cambiemos a x sub 2. Entonces, cambiamos a x sub 2. Luego, pues en algún momento, pues seguramente podremos compararlo con el punto x sub i, que en esta gráfica es el fx sub i, pues es el menor valor de la función. Pues si los comparamos, pues escogerá x sub i y llegará el momento en el que t sea tan pequeño que seguramente pues fx sub i se comparará con sus vecinos y de todas maneras se mantendrá el estado X sub i y pues al final del algoritmo pues tendremos el mínimo global de la función. Bueno, entonces pues podemos utilizar las coordenadas inteligentes para mejorar pues este algoritmo de recocido simulado, cambiando esta política de aleatoriedad y la de probabilidad haciendo uso de agentes o pues como lo llaman, coordenadas entrenadas por aprendizaje por refuerzo. Entonces veámoslo con un ejemplo para que sea más sencillo de entender. Entonces miremos el problema de empaquetamiento. Entonces hay n artículos y k contenedores donde se guardan estos artículos. Eh, Todo contenedor puede almacenar como máximo un tamaño C, por lo que el tamaño de cada artículo, pues para que quepa en cada contenedor, es por mucho C. Y pues, por lo tanto, también la cantidad de contenedores es a lo mucho, pues los N artículos. El objetivo es guardar la totalidad de los artículos dentro de los contenedores usando el mínimo número de contenedores. Entonces, inicialmente tendremos un agente eh, para cada uno de los artículos y por lo tanto una función G de utilidad propia y también tendremos una función global G que suma todos los contenedores que tienen por lo menos un artículo. Entonces, pues como la función G pues, no se puede usar, digamos, para penalizar a los agentes por la simpleza misma de la función, pues definimos una función adicional eh, que tiene en cuenta la cantidad de peso, de tamaño que hay en cada contenedor y pues que incita a que los agentes traten de llenar los contenedores. Entonces, la idea es encontrar una política de guardado de estos artículos pues que minimice G utilizando la función gsoft que vimos acá atrás. Entonces, pues una de estas políticas podría ser algo de este estilo, como que pues al agente cero lo mandamos a algún contenedor B sub A, al agente 1 que tiene pues el artículo 1, lo mandamos al contenedor B sub B y así sucesivamente. Entonces, la idea es encontrar una de estas políticas P tal que G de P sea igual al valor mínimo de la función G, o sea, al mínimo número de contenedores. Entonces, en el caso de coordenadas inteligentes y pues qué es lo que lo diferencia del recocido simulado, pues requerimos entrenar a cada agente con T movimientos aleatorios para que cada agente pueda analizar sus decisiones y mejorar pues estas mismas decisiones a lo largo del tiempo. Entonces, pues
formamos una tabla a partir de estos movimientos aleatorios, digamos, para alguna gente A sub i. Entonces, mostramos que, por ejemplo, en el tiempo cero, pues el contenedor escogido es el contenedor 3 y pues recibió como recompensa 12 y pues así llenamos los demás datos y así con cada agente para, para hacer el aprendizaje por refuerzo. Entonces, a partir de estos datos, podemos calcular una suma ponderada para cada uno de los contenedores y pues así mirar pues qué probabilidad hay de que la gente, de que alguna gente escoja ese contenedor en particular. Entonces, formamos esta función de probabilidad que vemos acá debajo a partir de la suma ponderada y donde pues acá LT es la temperatura que escogemos inicialmente en el algoritmo de recocido, recocido simulado. Y pues esto es lo que la diferencia principal entre el recocido simulado y las coordenadas inteligentes. Entonces, pues en experimentos se ha demostrado que este cambio en la política de probabilidad produce mejores resultados, aún teniendo en cuenta que pues el algoritmo de coordenadas inteligentes necesita pues hacer más cálculos como la suma ponderada y almacenar más datos como los que necesitamos en la tabla de aprendizaje por refuerzo. Eh, entonces vemos que el aprendizaje de máquina también se puede usar en la mejora de algoritmos de optimización que pues justamente se usan para abordar problemas de aprendizaje por refuerzo muy útiles en este campo. Bueno, entonces si quieren ver más información, pues pueden visitar alguno de estos links que es pues, de donde trabajé el video. Entonces, muchas gracias.